Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, algo que ha estado generando mucha conversación superíndice 3N y especulación superíndice 3N en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco. A su vez vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, o mejor dicho, de las supuestas críticas secretas y la verdad de True S de su relación superíndice 3N y carreras. Prepárense porque vamos a desenterrar algunos secretos. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta saber lo que realmente estuvo pasando de True S de las CU, Maras y si quieren estar al tanto de todos los chismes y noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a mi canal. Me ayudará muchísimo y me motivará a seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante como este. Ahora sin más preámbulos vamos al grano. Kerem y Hande. Una pareja que enamoró superíndice 3 a millones con su cómica en pantalla en Senú con diéresis al cap. Su romance traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, convirtió copyright dándolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia no es tan sencilla como parece. Desde el principio su relación superíndice 3N estuvo rodeada de rumores, especulaciones y, lo que es aún más interesante, críticas. Críticas que en su mayoría se mantenían en secreto, lejos de los focos y de las CU Maras, pero que circulaban en los corrillos de la industria, entre periodistas, productores e incluso entre otros actores. ¿De qué copyright tipo de críticas estamos hablando? Bueno, vamos a analizarlo desde diferentes perspectivas. En primer lugar, hablemos de la percepción superíndice 3N del público. Si bien la mayoría los adoraba, también copyright N hubo una parte, quizu ese pequeño más menos a pero no menos vocal, que cuestionaba la autenticidad de su relación superíndice 3N. Algunos creían que todo era una estrategia de marketing para impulsar la serie. Otros simplemente no veían la cómica fuera de la pantalla. Estas críticas, aunque no siempre eran expresadas directamente a ellos, llegaban a sus oídos a través copyright S de las redes sociales, de los medios de comunicación superíndice 3N y de los comentarios de terceros. Imaginen lo difícil que debe ser lidiar con eso, especialmente cuando es en el ojo del huracán. La presión superíndice 3N constante de mantener una imagen pública perfecta, mientras se navega por las complejidades de una relación superíndice 3N real, es un desafío enorme. Se convierte en un acto de equilibrio constante entre satisfacer las expectativas del público y proteger la intimidad de la pareja. Y no solo era la autenticidad de su amor lo que se ponía en duda. También copyright N se cuestionaba la duración superíndice 3N de su relación superíndice 3N. Muchos predijeron que su romance, al igual que tantos otros en la industria del entretenimiento, sería efímero, un truco publicitario que se desvanecería una vez que la serie llegara a su fin. Esta constante duda, esta profecua autocumplida implícita, seguramente pesaba sobre ellos, aún más menos adiendo otra capa de complejidad a su relación superíndice 3N. Pero las críticas no solo venían del público. También copyright N hubo tensiones dentro de la industria. Algunos actores y actrices, por ejemplo, podían sentir celos de la atención superíndice 3N medio tica que reciban Kerem y Hande. Su fama repentina y su impacto en las redes sociales eran innegables, y eso podía generar envidia y comentarios maliciosos. Es un fenómeno superíndice 3 menos común en la industria del entretenimiento, donde la competencia es feroz y la atención superíndice 3N es un recurso limitado. Ver a otros ascender rápidamente a la fama puede despertar sentimientos de celos y resentimiento, especialmente entre aquellos que han estado luchando durante aún más menos para lograr el mismo reconocimiento. La envidia no solo se manifestaba en forma de comentarios maliciosos. También copyright N podía traducirse en boicots silenciosos, en la exclusión superíndice 3N de Kerem y Hande de ciertos círculos sociales y profesionales, y en la difusión superíndice 3N de rumores infundados para dañar su reputación superíndice 3N. Este tipo de hostilidad sutil, pero constante puede ser extremadamente desgastante y afectar la moral y la confianza de cualquiera. Además, existió una cierta presión superíndice 3N por parte de las productoras y de los representantes. Todos querían aprovechar el tiro superíndice 3N de la pareja, pero a veces, sus intereses no coincidían con los de Kerem y Hande.
Esto podía generar conflictos y tensiones, que se traducían en críticas veladas y en rumores sobre su profesionalismo. La industria del entretenimiento es un negocio y, como tal, las decisiones se toman a menudo basándose en consideraciones financieras en lugar de en el bienestar de los artistas. Los representantes y las productoras pueden presionar a los actores para que asuman ciertos roles, para que participen en determinados eventos o para que mantengan una determinada imagen pública, incluso si esto va en contra de sus deseos o valores personales. Esta presión superíndice 3N constante puede ser especialmente difícil para las parejas, ya que tienen que equilibrar sus intereses individuales con los de la relación superíndice 3N. Pueden surgir conflictos sobre QU copyright proyectos aceptar, CU superíndice 3 mo manejar la atención superíndice 3N medio ultica y CU superíndice 3 mo proteger su privacidad. Estas tensiones, si no se gestionan adecuadamente, pueden erosionar la confianza y el respeto mutuo y, en última instancia, conducir a la ruptura. Por ejemplo, Sedekwa Kekerem, a pesar de su talento, a veces era percibido como alguien demasiado relajado y poco comprometido con su trabajo. Algunos productores se quejaban de su impuntualidad y de su falta de preparación superíndice 3N. Por otro lado, Ande era criticada por su supuesto perfeccionismo y por su exigencia en el set. Algunos la veían como una diva, aunque otros admiraban su dedicación superíndice 3N y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Estas percepciones, aunque puedan tener algo de verdad, a menudo son exageradas y simplificadas por los medios de comunicación superíndice 3N y por los chismosos de la industria. La realidad es que cada actor tiene su propio estilo de trabajo y sus propias fortalezas y debilidades. Lo que algunos pueden percibir como relajación superíndice 3N, otros pueden verlo como una actitud tranquila y confiada. Y lo que algunos pueden criticar como perfeccionismo, otros pueden admirarlo como un compromiso con la excelencia. Sin embargo, estas etiquetas y estereotipos pueden ser perjudiciales, ya que pueden influir en la forma en que los DMU-S perciben a los actores y pueden afectar sus oportunidades profesionales. DMU-S pueden generar conflictos y tensiones en el set, especialmente si los actores tienen diferentes estilos de trabajo y diferentes expectativas. Estas críticas, aunque muchas veces eran exageradas o infundadas, dejaban una huella en su reputación superíndice 3N y afectaban su imagen pública. Es importante recordar que los actores son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que las críticas, incluso las que se hacen en secreto, pueden tener un impacto devastador en su bienestar. La constante vigilancia, la falta de privacidad y la presión superíndice 3N para mantener una imagen pública perfecta pueden tener un peaje significativo en la salud mental y emocional de los actores. Pueden sentirse aislados, ansiosos, deprimidos y abrumados por las expectativas de los DMU-S. Es fundamental recordar que detrás de cada personaje público hay una persona real con sentimientos reales, y que las palabras y acciones, incluso las que se hacen en secreto, pueden tener consecuencias devastadoras. Debemos ser muy conscientes del impacto que nuestras críticas y juicios pueden tener en la vida de los DMU-S, y debemos esforzarnos por ser muy comprensivos y empáticos. Ahora bien, hablemos de la verdad detrás de todo esto. ¿Realmente había tanta tensión superíndice 3N y tanta crítica como se adecua? Bueno, la realidad es que probablemente había una mezcla de todo. Por un lado, es innegable que Kerem y Ande eran una pareja muy mediática, y que eso generaba envidia y resentimiento en algunos sectores de la industria. Por otro lado, también Copyright N es cierto que ambos tenían sus propias personalidades y sus propias formas de trabajar, y que eso podía generar conflictos y malentendidos. La vida es rara vez blanco o negro y las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el intenso escrutinio público, son inherentemente complejas y llenas de matices. Es probable que Kerem y Ande hayan enfrentado una serie de desafíos, tanto internos como externos, que contribuyeron a las críticas y tensiones que se rumoreaban en la industria. Pero lo que realmente importa es que a pesar de todas las críticas y de todas las dificultades, Kerem y Ande lograron construir una carrera exitosa y enamorar a millones de personas en todo el mundo. Su talento, su carisma y su química en pantalla son innegables, y eso es lo que realmente importa al final del dúo. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones genuinas y para crear personajes memorables es lo que los ha catapultado al estrellato y los ha convertido en figuras queridas y admiradas en todo el mundo. Además, es importante recordar que las críticas, incluso las muy duras, pueden ser una oportunidad para crecer y mejorar.
Kerem y Ande sin duda aprendieron mucho de sus experiencias y utilizaron las críticas para fortalecer su carácter y para perfeccionar sus habilidades. La resiliencia es una cualidad esencial para cualquier persona que aspire a tener una carrera exitosa en la industria del entretenimiento. La capacidad de superar los obstáculos, de aprender de los errores y de seguir adelante a pesar de las críticas, es lo que distingue a los verdaderos profesionales de los que se rinden ante la primera dificultad. Por supuesto, su ruptura fue un golpe duro para muchos de sus fans. Las razones de su separación superíndice 3N siguen siendo un misterio, y probablemente nunca sepamos la verdad completa. Pero lo importante es recordar que las relaciones son complicadas, y que a veces, las cosas simplemente no funcionan. La vida es impredecible y las personas cambian con el tiempo. Lo que funcionaba en un momento dado puede dejar de funcionar en otro. Es importante aceptar que las relaciones tienen sus propios ciclos y que no siempre destinadas a durar para siempre. Es fácil juzgar desde fuera, pero nadie sabe lo que realmente pasa en la vida privada de una persona. Kerem y Ande tomaron la decisión superíndice 3N que creyeron que era mejor para ellos, y debemos respetar su elección superíndice 3N. El respeto por la privacidad y las decisiones personales es fundamental, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Debemos recordar que son personas como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas y desafíos, y que tienen derecho a vivir sus vidas como les plazca, sin ser juzgados ni acosados por los DMUS. Ahora, después copyright de su separación superíndice 3N, ambos han seguido adelante con sus carreras. Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y Ande ha continuado consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices más importantes del país. Su capacidad para reinventarse, para explorar nuevos territorios creativos y para seguir creciendo como artistas es un testimonio de su talento y su dedicación superíndice 3N. Han demostrado que son mucho más que una simple pareja mediática, y que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y por supuesto, los rumores sobre sus vidas amorosas no han cesado. Se les ha vinculado con diferentes personas, y los fans siguen especulando sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Pero una vez más, debemos recordar que son personas libres y que tienen derecho a rehacer sus vidas como les plazca. El derecho a la felicidad y al amor es un derecho fundamental que todos debemos respetar. Kerem y Ande merecen la oportunidad de encontrar la felicidad en sus propias vidas, ya sea juntos o separados, y debemos apoyarlos en su camino. En conclusión superíndice 3N, la historia de Kerem y Ande es un ejemplo de CEU superíndice 3 la fama y el con diéresis copyright sito pueden generar envidia, críticas y presión superíndice 3N. Pero también copyright N es un ejemplo de CEU superíndice 3 el talento, la dedicación superíndice 3N y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Su historia es un recordatorio de la importancia de la empatía, del respeto y de la comprensión superíndice 3N en un mundo cada vez más polarizado y hostil. Hemos explorado las críticas secretas, la verdad a medias y las percepciones tanto del público como de la industria. Hemos visto que la realidad es muy compleja de lo que parece y que las personas en el ojo público enfrentan desafíos que a menudo no vemos. Hemos descubierto las complejidades de una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público, las presiones de la industria y la importancia de la resiliencia. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las críticas eran justas? ¿Creen que Kerem y Ande lograron superar las adversidades? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Su feedback es invaluable para mí y me ayuda a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escucharme y de compartir sus ideas conmigo. Si les gustó superíndice 3 este contenido, no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en la superíndice 3 Sima. Hasta luego.